ser nuestra fuente de alimentación, claramente. Y vamos a utilizar el que dice motor generador CC o DC. Un motor que DC. Y vamos a utilizar instrumento nuevo, dinamómetro o fuente de alimentación de 4 cuadrantes. ¿Ya? Y ahí estamos. Motor. Ahí estamos, choclo de complemento. Motor generador CC, ¿cierto? Sí. Motor generador CC. ¿Ah? No lo ves, creo. Para locarme las penas, lo dijo así con eufórico. Por eso, Rufo, ahora estamos sentados. ¿Ah? Por eso estamos sentados. Por eso estamos sentados separados ahora. Hubo conflicto en el matrimonio, Sí. Ahora, ojo ahí porque está funadísimo el compañero. Sí, ya no. Porque imagínate que hubiese sido distinto, funado. Sí, no. Si hubiese sentido mujer ese día, yo. Claro. Hubiese autopercibido mujeres. No, jóvenes, por favor, que al delegado al que le toca informar esas cosas. Sí, yo. Pórtense bien. Hay una noticia. Ya. Compañeros tocándose. Plena clase. Ya. Y no invitan a esto. Y no invitan. Ah, no, no era. Egoístas. Hacemos un clickbait. Compañero toca a compañera. Ay, no, una Y peluca. después no era compañero que se autopercibía como. Oh, de la gente. Ya, ¿sí o no? Bueno, creo que todavía tengo que hacer una intro de cómo funciona este nuevo instrumento. Así que el dinamómetro, gente, es un instrumento que es un instrumento más de características mecánicas que eléctricas, ¿ok? Que nos sirve para medir como fuerza, torque y ese tipo de cosas, ¿ok? Ubica lo que es el torque, creo que es la fuerza de rotación. Creo que es el torque para ustedes. El torque es la fuerza en que gira el reloj, ¿no? Efectivamente, es la fuerza de giro. El torque, como es una fuerza, se mide en newton metro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para corroborar? Más que la fuerza de giro, necesitamos corroborar la velocidad de esta máquina. Entonces vamos a apretar clic, botón derecho, vamos a ponerle bajar para el frontal a ambas máquinas y le vas a dar clic de un lado al otro para que salga esta línea negra. Y después le vas a soltar el clic en la otra máquina y automáticamente se colocan unas correas entre medio. ¡Wow! Ya. Así de fácil. Y ¿Así? después vas a poner subir para el frontal, botón derecho, subir para el frontal y botón derecho, subir para el frontal. Por ejemplo, si yo quiero saber a cuánto gira esto de velocidad, yo voy a poner el botón derecho, descargar ficha técnica y aquí voy a obtener, por ejemplo, datos técnicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que en proyectos tenemos que buscar el respaldo técnico? ¿Viste? Aquí esto me entregó aquí un respaldo técnico. Esta es su hoja técnica. Y que por lo menos la segunda dice que es de 1800 RPM. ¿Sí o no? Dato corroborable. ¿Sí o no? Todos vemos ese dato, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros corroboremos, comillas, su velocidad una vez que tengamos sus datos. Bien, para poder, dígame, duda, consulta. ¿Dónde está el botón? ¿Ah? ¿Los datos dónde están? Botón derecho, descargar ficha técnica. ¿Ya? Una vez tenemos eso, gente, nosotros tenemos que dirigirnos acá abajo donde dice entrada de alimentación y tiene un botoncito, tiene un switch. Lo primero que vas a hacer es encender. ¿Ya? Voy a dejar esto más cerca. Yo creo que cuando está, se ve más limpio, ¿o no? Sí, sí. Cuando está más cerca. ¿Sí o no? Bien. ¿Sí o no? ¿Vamos a quedar ahorita? ¿Sí? ¿Duda, consulta? ¿Está ahí? ¿No? ¿Sí, no? ¿Todo bien? Si te fijas, si tú ahora acercas el mouse y lo posicionas por sobre la pantallita se agranda de inmediato. ¿Qué datos podemos reconocer de esta pantalla? Los que te comentaba. El par, la potencia, ojo, anota ahí, es la potencia en el eje, que es la potencia mecánica, o la potencia de salida de la máquina, como quieras decirlo. Tenemos la velocidad en revoluciones por minuto. Y lo más quizás importante antes de comenzar a hacer el ensayo, fijarte que aquí dice estado. El estado somos todos.
Estado te quiere decir cómo está el dinamómetro. El dinamómetro está en este estado parado, no está encendido. Nosotros encendimos la máquina, pero no está midiendo nada. ¿Sí? Solo le dimos energía, eso es lo que está aportando. Y segundo, que está en un estado manual. Y lo tercero, que dice freno 2 CPC. Freno 2 CPC es porque es un freno de doble cuadrante. ¿Cómo es? Usted no sé si ubica algo de mecánica, pero los frenos pueden haber de varias formas. Puede haber solo aplicando energía de un lado, de ambos lados o de varios lados. ¿Sí o no? Me explico. Por ejemplo, si esta fuera la rueda y estuviese girando, si yo le aplico fuerza de un lado para que frene, estaría aplicando en un solo cuadrante, porque estoy aplicando fuerza a un solo lado. ¿Qué provoca eso? Que si por ejemplo el centro de la rueda está aquí y yo aplico fuerza para acá, el eje se podría mover el centro. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se aplica fuerza de dos lados diferentes. ¿Para qué? Para que esto no se mueva. ¿Ok? Eso era antiguamente cuando existían, por ejemplo, las balatas. Hoy en día que se usan las pastillas. Entonces se agrega un disco en paralelo a la rueda y el disco se aprieta así. ¿Sí? En estricto rigor igual están siendo dos cuadrantes, pero no sobre la rueda, sino que sobre el disco. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque pueden haber fuerzas por aquí, fuerzas por acá, fuerzas en diagonal, fuerzas en los cuatro cuadrantes. Lo importante es que sepamos que en este nosotros lo vamos a usar, en el freno 2 CPC. ¿Por qué? Porque también si yo le agrego aquí, le doy clic al botoncito que sale acá, que dice función, yo automáticamente cambio la función del dinamómetro. Ahora la función es de motor impulsión. Y si te fijas, ahora está parpadeando el ítem velocidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer las pruebas al generador, ¿qué necesito para que el generador funcione? Movimiento. ¿Sí o no? Entonces yo le digo, ¿cuánto movimiento quiero? Tanta velocidad. Y yo, por ejemplo, con la perilla puedo modificar esa velocidad. ¿Sí? Y le puse 159 revoluciones por minuto. Y veo cómo se comporta con eso. Pero como ahora lo vamos a hacer funcionar como motor, vuelvo a la función inicial. Pero tengo que pasar por muchas funciones. Cada vez que tú aprietas clic, gente, estás cambiando la función. Por ejemplo, aquí dice motor de impulsión, pero que gira para otro lado, a la izquierda, por eso aparece menos. Si le aprieto otra vez función, ahora aparece motor de impulsión y freno. Después, si le aprieto otra vez función, vuelve a aparecer el negativo. Le aprieto otra vez función y ahora modificó el par. ¿Por qué? Porque ahora dice motor de impulsión, freno de posicionamiento, PC. ¿Sí? Entonces cada vez va cambiando la función. ¿Cuál teníamos que usar nosotros? 2 CPC. Pero como modifiqué el par, ahora dice 0.19. Entonces yo me voy a fijar que esto esté en 0. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer va a ser un ensayo y va a ser con la resistencia mínima. Entonces nos vamos a abrir un Excel, porque no me quiero parar a anotar. ¿Sí? Ando bastante perezoso. No, es que aunque usted no lo crea, gente, yo he notado que mis estudiantes tienen algunas carencias. Una de esas carencias son, por ejemplo, que no saben usar mucho de repente el PowerPoint, el Word o el Excel. ¿Sí? No necesito que seamos brillantes, pero una forma de a poquito yo ir metiendo eso es que hagan más informes y mejores y que también ocupen el Excel. Por eso también hago los ejercicios en clases con el Excel, para que de a poquito se vaya acostumbrando a que es una herramienta que te puede gustar o no, pero de que es útil, es útil. Y para una persona como usted, que es inútil, va. Esperando que insulte. Sí. Muy bien todo. Entonces vamos a hacer nuestro caso 1. Caso, vamos a ponerle aquí 1, en el cual vamos a utilizar el motor DC, ¿no? Y lo vamos a utilizar a la mínima carga. Profesor, ¿por qué a la mínima carga y no en vacío? Se me olvidó decir un detalle. Las máquinas eléctricas de corriente continua, gente, tienen una cosa pero que es malísima. Y anótela ahí, que sufre de un fenómeno que se llama embalamiento. ¿A qué atribuye usted la palabra embalamiento? ¿Qué se le ocurre cuando hablamos de embalamiento? ¿Qué es embalamiento? El chileno lo ocupa harto.
Embala. Embalado. Embala. ¿A qué hace referencia cuando uno dice Se acelera. se acelera? Que va muy rápido. ¿Sí o no? Embalado. Sí. Embalamiento es un fenómeno mecánico que es cuando la velocidad pierde el control de la velocidad. Esa es la definición. Y yo sé que la mayoría de la gente poblacional en Chile maneja el concepto porque lo leí en la radio. Y por eso le dice mucha gente, oye embalado, oye embalado, oye embalado. Te está queriendo decir, oye tú que no manejas tu control de velocidad. Que va muy rápido. Que va muy rápido. Personas muy letradas, claramente. Personas educadas. ¿Sí o no? Ahora es embalado. 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 Embalamiento. ¿Cómo es? Embalado. Con R. Sí. Embalado. Por favor. Embalado. Quizás la deformación en algunas zonas, obviamente. Si en coda es embalado con M y con R. R. Ya. Pero que me ha Bueno, contado. seguramente ahí ya hay gente que, claro, ahí se nota la educación. Si lo dice con L, sabe. Si lo dice con R, Salí de Puerto Bello. El delincuente ese. ya. Entonces, por eso pongo aquí a la mínima carga. ¿Cuándo sucede ese fenómeno en las máquinas eléctricas de corriente continua? Anote ahí, cuando funcionan sin carga. Entonces, por eso, aquí vamos a hacer el primer caso, o el caso 1, que es el recomendado, siempre con algo de carga. En este caso, la mínima carga. ¿Ya? Bien. Ahora, si usted no me cree, el día de mañana o pasado mañana, cuando quiera, en el simulador prueba y no le coloque carga. Y va a empezar a detectar que la velocidad, literalmente, empieza a moverse así al doble. ¿Ya? La respuesta científica de eso es sencilla. Vamos a hacer un poquito rapidito para explicar ese fenómeno. ¿Se acuerda que cuando yo le hablé del círculo, cierto? La bobina y la bobina aquí, ¿cierto? Supongamos que tenemos una única bobina. ¿Qué pasaría en este fenómeno? Cuando le aplicamos energía y se generan los campos electromagnéticos, esto se va a mover, pero se va a desconectar al tiro, ¿sí o no? Sí. Entonces después ya no va a tener más campo magnético. ¿Pero esto se va a detener ahí o se va a seguir moviendo? ¿Qué crees tú? Se va a seguir moviendo producto de la inercia, ¿cierto? Sí. Entonces a lo mejor va a seguir girando lentito, lentito, pero con su, llamémosle, velocidad residual, ¿sí o no? Lo que nosotros conocemos con inercia. Entonces en el momento 1 yo voy a tener la velocidad de rotación, ¿cierto? De la máquina. Pero después cuando llegue a la velocidad 2 o al tiempo 2, voy a tener la velocidad de rotación más la velocidad de inercia del tiempo 1, ¿sí o no? Después, ¿qué voy a tener yo? En el tiempo 3 yo voy a tener la velocidad de rotación más la velocidad de inercia, pero del tiempo 2. ¿Qué te dice la lógica una vez haciendo esto sucesivamente? Que cada vez la velocidad va a ser mayor, ¿sí o no? ¿Y qué va a terminar sucediendo? Exacto, va a terminar, se va a embalar. Se va a embalar. ¿Cierto? Se va a embalar y no vamos a tener cómo controlar esa velocidad. Entonces de ahí viene el fenómeno. ¿Por qué? Porque esto no tiene carga. Producto de la inercia va a seguir girando siempre más rápido. Y por eso tenemos que ponerle una carga mínima. ¿Por qué? Porque en el simulador nosotros ¿qué acabamos de hacer? Colocamos acá una correa, ¿cierto? Entonces esta correa ofrece una resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque tiene que mover otra cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a tener una velocidad de rotación, pero ya la inercia debería desaparecer, porque la otra máquina, al tener su propio peso, la va a ir frenando. ¿Sí o no? Así no se embala. Así no se embala. ¿Se comprende, no? Qué bonito, ¿no? Cuando la ciencia, la física explica cuestiones que... ¿Sí o no? Entonces, por eso el título, caso 1, motor DC a la mínima carga. ¿Cuál es la mínima carga? El dispositivo que colocamos. ¿Ok? Y por eso, ahora, para no ponerle más carga, porque estamos en modo freno, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos de que el par, por lo menos nosotros, el ajustado, la perilla, esté en cero, para no agregarle más resistencia todavía al giro. ¿Ok? Con la mínima carga es suficiente. ¿Qué es la mínima carga, profe? No sé si usted iba al gimnasio alguna vez y algunas máquinas dicen starting
o weight beginning, que significa el peso de inicio. Tú sin ponerle ningún peso a la máquina, Ya tiene uno. ya tienes uno, que es el peso de la propia máquina, ¿sí o no? A lo mejor la máquina pesa 1 kilo, 2 kilos, ¿sí o no? Entonces, ese es el peso inicial. Ese es el peso inicial, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Se comprende? Entonces yo no lo tengo aquí escrito, pero ya lo va a tener obviamente que sería el línea 1. Bien, entonces, como hice la explicación delante, necesitamos primero que todo control de acá y vamos a usar el voltaje regulador. Y en este caso tenemos la bobina del rotor, que sería la color rojo, la bobina serie, que sería la de color amarillo, la bobina en paralelo, que sería la azul, y la bobina del generador. O sea, si tú la quieres hacer funcionar como generador, tendrías que usar el rotor y esto de acá, ¿sí? No estas de acá. Insisto, en algún momento tú no me creas, o sea, ¿cómo va a funcionar así? ¿Sí? ¿Para qué? Primero, para que aprendas a desconfiar de las personas. Yo soy un creyente de que hay que confiar en las personas, pero cuando son cuestiones de las que uno está aprendiendo, muchas veces, ya ves, ¿cómo tanta maravilla? ¿Cómo va a pasar siempre lo que dice el profe? Y en esa yo me puedo equivocar algún día, ¿sí? O no yo, porque no me equivoco, pero... Por si las La única vez que se equivocó fue cuando pensó que estaba equivocado. Sí, puede ser que me equivoque. Soy un humano como cualquier otro. O ligeramente vengo curado un día y hablo pura cabeza de pescado. ¿Sí o no? Entonces, puede ser que me confunda de repente, no, ¿qué estoy hablando? Pero por ahí dude. Ya, hay que creerle el 99,9. Dejemos esa décima ahí a la duda. ¿Y cómo nos aseguramos? Yo voy a hacer lo que dijo el profe, así de verdad. ¿Ya? Eso. Entonces la recomendación que si es con general, eso. Pero usted dirá, y si lo pruebo con la otra, ¿pasará algo? Corrobórelo y usted me dice qué sucede. Vamos entonces a usar el motor como motor, a la redundancia. ¿Y cómo lo podemos conectar? En serie, en paralelo, independiente o mixto. Yo hoy día acá en clase voy a hacer una de esas. La otra se la van a dejar de tarea porque de eso se consiste en la segunda oración. Usted tiene que hacer estas simulaciones y a través de una exposición exponer sus resultados. Profe, anduvo más rápido, anduvo más lento, anduvo más corriente, más potencia, más rendimiento, más todo. ¿Sí? Más o menos según la diferencia que usted notó en las conexiones. ¿Ok? Para eso necesitamos que quede previsto. Y como yo voy a hacerla más fácil, voy a hacer en paralelo. No, me da lo mismo en serie, mixto, lo que sea. Pero tú tienes que después estar claro. Si todavía al día de hoy, fecha 25 del 4 del 2025, todavía le cuesta conectar los circuitos serie, paralelo, mixto, váyase para la casa, lo mueve y tal vez se contigo. No, practíquelo. Practíquelo. No puede ser estudiante de segundo año, tercer, segundo, ¿cierto? Segundo, tercer, o sea, ya sabemos lo que es un circuito serie, un circuito mixto, un circuito paralelo. Puede ser que te equivoques, no hay problema, pero que nadie se entere. ¿Ya? Pero tengo que estudiar y repasar de qué cosa cuando yo tenga que conectar esté clarísimo. Parte siempre por el que te es más fácil. ¿Sí? Y al que tú sabes que te cuesta, ponle más ojo. ¿Sí? Y busca un punto en común. ¿Qué les podría decir yo? El paralelo, recuerda, misma entrada, misma salida. O sea, el 1 va con el 5 y en este caso el 2 va con el 6. ¿Sí o no? Y el serie, recuerda que es como un tren. El final de uno va al inicio con el otro. ¿Sí o no? ¿Qué sería eso? Ese es el descargo. ¿Ok? Mixto, siempre que tienen que armar un circuito mixto, gente, yo les recomiendo siempre primero armar el serie, la parte que está en serie. Y después la parte que está en paralelo. ¿Sí? Porque es más fácil hacerlo, asegurarte que los series sean series y que los paralelos sean paralelos. ¿Ok? Yo en este caso voy a hacer el paralelo. Entonces, 5 con el 1 sería, ¿cierto? Y el 6 con el 2. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí claro? Ya, bien, ¿sí o no? Y después tenemos que conectar el positivo, ¿cierto? Pero hay que medir corriente, así que vamos a medir corriente con un instrumento. Yo voy a dejar el de color rojo para medir corriente. Entonces, de aquí del 7 vamos a la entrada del amperímetro, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Y después del común vamos hacia
Lo voy a poner un poquito más claro ahí para que se vaya distinguiendo. Tú usas ahí los colores que tú quieras. Amarillo, verde, fucsia, rosado, no pasa nada. ¿Sí? No jugamos. No juzgamos, exacto. No sé. Ya cuando mismos chistes en la jornada de la noche se cagan de la cabeza. La cabeza se miran así. Yo creo que te requiere cuántas funadas en ese curso. Funado. De hecho hay una compañera. O tengo que limitarme a veces. Ah, se viene una. Encima como que no tienen sentimiento los compañeros, como que no se ríen nada. Pero yo creo que es como es la careta, el modo de defensa, ¿sí? Porque claro, si te empiezan a reír, a lo mejor más de alguno después, o sea que le va a hacer el lindo y... ¿Sí, no? No. ¿Sí o no, Leonel? Para la semana bienvenida a todos. Claro. A veces hay que hacerlo, es parte del... Doxiadísimo. ¿Sí o no? Confunden la amabilidad con coqueteo. Exacto. Una cara. Y yo nunca fui amable. Ya, bien, ¿viste? Así que, no, pero ahí bastante. Y voy a conectar, gente, un voltímetro en esencia, ¿cierto? Para poder también medir cuánto es el voltaje de esta cosa. ¿Sí o no? Un voltímetro está de más decir que van en paralelo. ¿Sí o no? Bueno, ese no me da. Ahí está. Diablo. Bien, y ahí estaríamos, ¿sí o no? En serie para medir corriente, en paralelo para medir voltaje. Una cosa de micrófono, ¿cómo no saber medir corriente? Ándate para la casa, ¿no? ¿Así me dice? Uno, sí. La madruga antes la cosa, la madruga. Bien, ¿estamos ahí? ¿Ustedes me dicen? Y ahí partimos. ¿Ya? Nos ajustamos el valor de la red, ¿cierto? Bueno, ustedes definiríamos el valor de la red que quieran, si usa 120, 220, lo que guste. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Estamos ready? Sí. No, pero Pura máquina. son unas máquinas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar acá a mirar nuestro Excel, ¿cierto? Le vamos a poner aquí, por ejemplo, ítem 1, 2, 3. Voy a hacer 3 mediciones más, solo como ejemplo. Ustedes hagan más si quieren. La recomendación es hacer siempre unas mediciones 5, 6, 7. Con 3 es muy poco, pero para mí como profesor y como clase me sirve que entiendan qué es lo que vamos a hacer con 3 ejercicios. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a partir tomando el tiempo de partida. ¿Ya? Recuerda que es importante saber ese tiempo. Vamos a medir también, vamos a anotar lo que es la corriente nominal. ¿Sí? Esto en amperes. ¿Qué más vamos a medir? La corriente de trabajo. ¿Sí o no? También en amperes. ¿Qué más vamos a medir? Corriente nominal, corriente de trabajo. Vamos a poner aquí veces corriente nominal. ¿Sí o no? La corriente veces la corriente de trabajo. Para ir comparando. ¿Sí? ¿Qué más vamos a colocar? Voltaje nominal, ¿sí o no? Voltaje nominal.
Que es bueno colocar la unidad de medida, gente, porque recuerda que el Excel no funciona combinando números y letras. O son letras o son números, pero la combinación de ambos, más error. Voltaje nominal, vamos a poner aquí porcentaje, voltaje nominal de la fuente, ¿cierto? Voltaje medido. Medido también con volt, ¿cierto? ¿Qué más podremos medir, gente? Podemos medir potencia, entrada, ¿cierto? En watt, si multiplicamos el voltaje por la corriente, ¿cierto? ¿Qué más podemos obtener? La velocidad nominal, velocidad medida, RPM, RPM, la medida y la nominal. ¿Cuánto era la nominal que nos salió en la placa? Eran como 1800, por eso, ¿no? ¿Qué más revisamos? 2800. El voltaje nominal era 120, ¿no? 220. ¿Desde el ejemplo era 220? 120 según yo en la placa. Sí. Máximo. Potencia de entrada, velocidad. ¿Qué más podemos medir? El par, ¿cierto? Que es el metro. Podemos también tener el, ¿cómo se llama? Potencia de salida. En watt también, ¿cierto? Y por último vamos a tener el rendimiento si comparamos, ¿cierto? Y por si acaso se nos olvida algo, observador. De hecho, vamos a poner observaciones para acostumbrarnos a hacer esto bien. Observación 1, después observación 2. ¿Ya? Eso tenemos, gente, más o menos. Yo puse aquí algunos datos rellenados de fábrica, como por ejemplo el voltaje nominal, sabemos que el máximo es 120, la velocidad nominal también sabemos que lo máximo es 1800, ¿cierto? Después pusimos tiempo en segundo, corriente nominal en amperes, corriente de trabajo en amperes. Pensemos que la corriente nominal es lo máximo que me dice la placa, que debiese ser, ¿cuánto es la corriente nominal? Si tú acercas aquí el mouse, aquí te dice, por ejemplo, la corriente. 3 amperes. Y la de shunt, ¿cuánto consume? 0,4. En un circuito paralelo las corrientes se suman, se dividen, se restan, se multiplican. Paralelo. Se suman, excelente. 3 más 0,4. 3,4 amperes. La corriente de trabajo en definitiva va a ser la corriente que nosotros midamos, ¿sí o no? La corriente medida. Veces la corriente nominal, vamos a revisar de la corriente medida, la vamos a comparar con la corriente nominal, y veces la corriente de trabajo, vamos a comparar la corriente de trabajo con la corriente de, bueno, puse aquí la corriente de partida. Vamos a insertar aquí una columna, corriente partida. También una ahí, como yo, porque es un apellido. Entonces, corriente de tiempo, corriente de partida, corriente nominal, corriente de trabajo, veces la corriente nominal, veces la corriente de trabajo, voltaje nominal, porcentaje de voltaje de la fuente, voltaje medido, potencia de entrada, que va a ser la multiplicación del V por I, ¿cierto? La velocidad nominal, la velocidad que vamos a medir, el par que vamos a medir, la potencia de salida que también vamos a medir, el rendimiento que vamos a calcular, y observación 1 y observación 2. No, ya con eso estamos bien. Y si se nos olvida algo, le agregamos. ¿Sí? Recuerden, gente, que aquí nosotros lo que vamos a hacer es comparar datos, pero nosotros no podemos llegar a comparar datos al tiro. No tenemos esa capacidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Hicimos ninguna teoría, ¿sí o no? Después, la explicación de la placa, cuáles son sus características técnicas. En electricidad, muchas veces las características técnicas entre máquinas o entre cosas se parecen mucho, dependiendo de las partes de la máquina.
o cómo funciona. Después vimos qué cosa, el funcionamiento, ¿sí o no? Y ahora para corroborar el funcionamiento vamos a hacer la simulación. Para hacer la simulación, ¿qué tenemos que tener claro? Cómo se conecta, ¿sí? Y tenemos pocas chances. ¿Cuáles son esas? Serie paralelo, mixto o independiente. Yo estoy haciendo en paralelo, ¿ya? ¿Y qué necesitamos? Voltímetro, amperímetro y el dinamómetro, porque vamos a medir en rigor magnitudes mecánicas, como por ejemplo el par y la velocidad. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, La velocidad nominal. ¿cómo? La velocidad nominal completa. 1008. De esta máquina. Si no es que se hace en perdón. Hasta ahí, ¿cómo vamos, gente? Bien. ¿Bien? ¿Cómo está el ánimo? Bien. ¿Bien? ¿Seguimos avanzando entonces? ¿Duda, consulta hasta ahí? ¿No? ¿Cuál más? ¿Acá la del final? ¿Ya está? Sí. Ahí sí. Tenemos. Después viene potencia de salida. Ahí está. Veces la corriente nominal, veces la corriente de trabajo, voltaje nominal, porcentaje de voltaje nominal de la fuente, voltaje medido, potencia entrada, velocidad nominal, velocidad en medida, después tenemos el par, después tenemos la potencia de salida, después tenemos el rendimiento y después observación 1 y observación 2. Yo lo que diría les voy a enseñar es lo que toda la vida van a hacer de aquí en adelante. ¿Ya? ¿Ok? Así que así de trascendente el conocimiento que van a aplicar. Después ya no van a decir más, prefiero ya no van a decir más. Maestro, sensei. Ya hay algunos estudiantes que me lo dicen, ¿Sí? pero porque ya aprendí. Por ejemplo, de su curso, Matías Mariñán, Sí. también es maestro. Él dice, Me dijo. claro, sí. RPM. Ayer como estudiante de electrónica me dijeron, no, pero usted es mejor. Entonces póngale ahí derecho. Sí. ¿Ah? Puta que se Entonces ahora cuando ven a pedir materiales, por eso usted sabe que los materiales con el mejor. Pasa el teléfono, pasa el teléfono. No, sí, maestro. ¿Qué pasó? Que no ve nada. No ve nada. Y le hago más zoom, pero... No, si me falta la parte final, no. Sí, le puedo hacer más zoom. Con lupa así. Velocidad Ahí se ve eso. de medida de lo adelante. Más, profe, porque de verdad que no ve. Y abren los ojos, ¿ves? Sí, muy ciego. Ya, ¿cómo va? ¿En cuál ítem? Velocidad de medida. Velocidad medida, quedó ahí. Par, después viene. Potencia. Lo mismo que dije. Después viene rendimiento. Observación 1 y observación 2. Ya, para la próxima acá, aquí los resultados. Sí, profe. Va a jugar de teta. O viene con binoculares. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Allí? Excelente. Excelente. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Vamos aquí a utilizar cronómetro, porque obviamente necesitamos saber cuánto se demora esto en funcionar. Reloj. Aquí hay una aplicación del reloj y tiene justo aquí en el apartado de cronómetro. Justo. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Como va a ir, valga la redundancia, condicionando las diferentes comparaciones. Profe, Dígame, se me olvidó dónde fue el proceso. ¿dónde qué cosa? El reloj. Ahí abajo, pones buscar y pones... Reloj. Dice que la había puesto. No, me acordé de un chiste de De Don Carter. profesor Rosa. Andan por ahí. Sí, andan por ahí. Justo tiene que ver con el reloj, ¿ya? Entonces aquí lo puedo agrandar o achicar, ¿sí? Ve. Hay arriba pequeñitas. ¿Veis bien, Felita?
¿Ya? Sí. ¿No se han escuchado el chiste de la isla de los hueones y los conchos humanos? Sí, sí, Sí. Hay una parte del chiste que dice, no, el hueón andaba como todos los días, fue a la tienda a comprar, se puso un reloj para ver la hora como los hueones, un reloj para hueón, todo para hueón. Sí, entonces ahí abajo hay que escribir reloj. Me acordé de un crack. Todavía no tengo la dicha de ir a verlo en vivo. Ya. ¿Partimos? ¿Ustedes me dicen sí? ¿No? ¿Sí no? Entonces, lo primero, vamos a hacer este ejercicio al 10%. Entonces, aquí, 10%. Aprox. Nos fijimos. ¿Ya? Nos fijimos. ¿Ok? 10% del voltaje nominal. Entonces, ajustamos acá la punta, ¿cierto? Una aprox. Y lo primero que vamos a hacer antes de darle energía, gente, vamos a iniciar el cronómetro y de ahí ponemos esto. ¿Sí o no? Y partió la cosa, ¿no? ¿Qué dice acá? Que tengo 1,67 amperes básicamente, ¿cierto? Entonces aquí voy llenando. 1,67 amperes la corriente de partida, ¿sí o no? La corriente de trabajo sigue la misma corriente, 1,67. Estamos. El voltaje 12,13. Te falta ver la otra corriente de partida. Ahí, Acá, ¿o no? No me da lo mismo. ¿Cuánto le da? Ah, no te lo voy a dar a usted, porque- Está bueno. ¿Cuánto le da la corriente? Y acá, corriente de partida. 1,17. ¿Ya? ¿Pero deja ese dato o no? Aquí se me olvidó decirle antes que hay que apretarle el botoncito de marcha. ¿Ya? Aquí nada más. Ahí entonces abajo cambia el estado en marcha. Como para que mire. Oye, pero el motor no está girando. ¿Te dieron cuenta, no? Dice velocidad cero. ¿O no? A ver, porque, a ver. Se quemó. ese tenés que... Entonces, mira, ya han pasado 1 minuto y 20 segundos No te escucho. y yo voy a Ese tener va el a ensayo ser acá. Claro. corriente de partida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí puse cuánto, son 90 segundos, ¿cierto? Y aquí en vez de ponerle corriente partida, voy a ponerle que no aplica, porque la corriente de partida es cuando el motor parte, pues. Si no parte, en definitiva no hay corriente de partida, ¿sí o no? ¿Se comprende? Entonces, lo primero que voy a hacer, en la observación voy a colocar motor no parte, ¿cierto? ¿Concordamos en esa observación todos? ¿Y todas? ¿Y todos? ¿Sí, Felipe? Ahí se me ¿Sí o no? ¿Les partió? ¿Les partió? Ah, A ver, No. ¿No? sí, no partió. No ha partido, no ha girado, ¿cierto? Sí. Digamos eso. ¿Ok? Creo que- Entonces, si no giró, veces corriente nominal, tampoco aplica. Tampoco aplica veces corriente de trabajo, porque no sabemos por qué no partió. ¿Sí o no? Potencia de entrada, eso sí lo podríamos calcular, por ejemplo, es igual voltaje por corriente, ¿sí o no? Que fueron 1,67. Mira, Una consulta. dígame. Él dijo que la corriente de partida y la corriente de trabajo es la misma. No, ¿Y dónde se le pone entonces la No, corriente de trabajo? está la bueno. corriente de partida, al principio yo noté 1, y algo, ¿sí o no? Es 1,67. Pero después me fijé que el motor no partió. Sí. ¿Sí o no? Entonces no puede ser corriente de partida, esa es su corriente, comillas, de trabajo. Es lo que estaba consumiendo la máquina, Eso es lo que está consumiendo, aunque no trabaja. aunque no trabaja exacto. Entonces, Y por eso puse la observación al final que el motor no partió. y en el caso de que partiera, ¿sería las dos la misma o no? Ahí sí tendría que ver cuánto es lo que al principio y después Multiplicando cuánto es lo que voltaje se por mantiene o lo que corriente. baja. Ah, ya. ¿Ok? Velocidad medida, en este caso 0, par 0, potencia de salida fue 0, ¿cierto? Cero se termó. ¿Y el rendimiento cuánto será? Recuerda que el rendimiento es el versus de la potencia de salida dividido con
La potencia de entrada, ¿sí o no? 0, tiene lógica, ¿no? Sí, pues Sí. el motor Sí. no partió. ¿Sí o no? Recuerde que acá lo vamos a manejar en porcentaje, así que 0,0 el primerito. ¿Estamos todos ahí, gente, no? ¿Rellenaron sus ¿Cómo datos? le cambiamos? ¿Profe? No. ¿Cómo dice lo del porcentaje? ¿Cómo dejarlo en porcentaje o la división primero? Para dejarlo en porcentaje. Botón derecho, formato celdas, y aquí tienen todas tus opciones, número, moneda, etcétera, y le puse porcentaje. Y le puse 2 decimales. Excelente, ¿sí o no? ¿De qué te ríes? No. Yo aquí parezco un dios cuando le hablo de algo que no saben, así como que, oh, parece que hay un mago. Sí, una más. Yo le digo a mi hija y me dice, qué pasa. Ah. Para nosotros no. Podemos estar al revés. Que soy una mujer. Siempre, ¿cómo se llama? Minimizando. Minimizando, menoscabando la una. No estamos en nuestra mejor época. Ya, gente. Mira, ¿qué les voy a pedir ahora? Para que se pongan buenos. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a manejar un vocabulario técnico depurado, bueno. No andar diciendo embalada por ahí. Entonces, la observación 1, póngala así a secas. Motor no parte. Pero en estricto rigor tenemos que embellecer esa observación. No le vamos a poner así como, jefe, ¿qué pasó? No parte. ¿Cómo no parte? No parte. ¿Producto de qué? ¿A qué podríamos atribuir? Una forma más bonita, vocabulario técnico, decir que la máquina. No tiene la corriente suficiente. Enciendo. La Mira, atención. ojo, mira, voy a dar un poquito para llegar a construir. ¿Qué tiraste? Voy a hablar así: máquina no consume La junta con. la corriente suficiente. Eso dijo por lo menos que ya, de hecho, está bastante más bello de que el motor no parte, ¿sí o no? Máquina no consume la corriente suficiente, ¿sí o no? Para atrás, el señor Silvera, ¿qué dijo? ¿Había dicho igual punto algo también? ¿O no? Se me olvidó. Que la atención no era algo que no Mira, voy a era seguir complementando. Debido a que la tensión no la suficiente. es suficiente. ¿Ya? Ahora, una buena persona con dominio del habla no repetiría suficiente y suficiente. Entonces aquí, vamos a Google. ¿Cómo se llama? Sinónimo De de suficiente. Suficiente. Bastante, apto, hábil, idóneo, conveniente. idóneo, suena más técnico. Idóneo suena mejor, ¿sí? Debido a que la tensión no es la Idónea. idónea, entre paréntesis voy a poner, está por debajo del voltaje nominal. Entonces imagínate, viene mi jefe acá y dice, ¿qué pasó, don Jonathan? No parte. ¿Cómo no parte? No, pues no parte. Pero dime algo más, pues ¿cómo decir no parte? Que no parte. ¿Se taimó, no? ¿Se taimó? ¿Ya? Y claro, y aquí recuerdo el chileno muchas veces, no, es que se taimó. Es muy bueno. ¿Qué es taimar? ¿Sí? Distinto es, imagínate acá, pasa que la máquina no consume la corriente suficiente debido a que la tensión no es la idónea, está por debajo del voltaje. Ascendido a subgerente. Sí. Oye, después que me le diga, hablo, dime lo más fácil. Pero mira, Para que el jefe efectivamente, entienda, no arrancón. efectivamente a eso te voy a llegar. Nosotros no partimos por la observación 1. La observación 2 es la que debemos decir siempre. ¿Sí? Ah. Y después vamos a la 1. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tomes un momentito para montar 10, 20, 30, lo que sea, y responder algo como corresponde. Y después, lo primero que se me ocurre, ¿ok? Porque cuando voy al médico y el médico atendió a un paciente, el médico no dice, no, se murió. ¿Cómo se murió? ¿Se murió o no? Se murió, se me tateó, se fue al cielo.
Para las llanas. No. Para las llanas. O al revés, si tú tienes algo, probablemente tengo que decir, lo que pasa es que detectamos una insuficiencia cardíaca junto con una insuficiencia renal que terminó en una baja de LHC. Producto de eso, el páncreas dejó de funcionar y el páncreas es un órgano vital para la subsistencia de la vida. Doctor, ¿qué me quiere decir? Efectivamente. Que va a morir. Se me patió. Facto. ¿Sí o no? Pero el médico no le vale, se murió. ¿Cómo se murió? No, se murió. ¿Sí o no? Entonces va con como debe ser dicho y después vamos a las palabras simples. ¿Se comprende? Tenemos que justificar que nosotros el día de mañana vamos a ser unos profesionales de nuestra área. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se comprende? A excepción si eres mecánico. Ahí probablemente no va a haber más argumento que no parte, no parte, no. Le quiero cambiar esta pieza. No sé. Amigo mecánico. Puro palo. Puro palo los mecánicos. Ya van 3. Mira, siempre hay un debate, con cuál es la área más grande de INACAP o de la vida, del universo, y los mecánicos siempre le dicen la mecánica, ¿ya? Pero eso es para ellos, listo, no hay problema, ningún problema con que digan eso, pero el real debate, la gente es quién es más estúpido, si un mecánico, una roca, un simio. No, pero. Y el mecánico. Mientras siguen creyendo que son los mejores. Está bien. Ay, bonito. ¿Ha tenido así como discusiones con otros profesores de mecánica? No. No los pesco, no veo. No se rebaja. No puede ser Lo que pasa es que la mecánica igual es, sobre todo Esto que- la mecánica industrial es un área súper fuerte que, como te digo, maneja muchos datos de precisión. Entonces, efectivamente, es un área puede ser más difícil que el área eléctrica. La diferencia es que la electricidad es súper subjetiva, porque te tienes que imaginar la electricidad en definitiva. No vas a poder ver la electricidad. Pero en cambio la mecánica, por ejemplo, a nivel de falla, es más sencillo detectar una falla porque la puedes ver, la puedes escuchar, la puedes oler si es aceite o es algún combustible. En electricidad no puedo oler una fuga corriente. Parece que hay una fuga corriente. Sale el electricidad. Claro, ¿viste? Entonces en ese sentido es más subjetiva, ¿no? Pero sí, es un área igual de compleja. Claro, entonces en la juerga como que los mecánicos se alegran de ser los mejores y la cuestión. Pero en realidad la juerga es como quién es más estúpido, si uno de constru uno de mecánica. Es un simio, pero no sé, siempre pasa que los accidentes, ¿dónde pasan? Mecánica. ¿Quiénes son los más garabateros? Mecánica. Sí. Cuando pasa algo, por ejemplo, con alguna niña, con cualquier cosa, mecánica. Sí, entonces. Funado total. Funado total. Claro. Digamos, ya te cuando salimos al recreo, no sé si fijaron, pero íbamos caminando y el chico veía como al baño. Y como que yo no sé si la puerta cerrada o abierta, sí. o no supo distinguir si estaba cerrada o estaba abierta, pero antes de eso, lo primero, concheto más, y después como, estaba abierta. Venga. Sí. Entonces él aplicó observación 1 antes de observación. Bueno, sigamos con nuestro ítem 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo sigue este comportamiento. Vamos a pasar ahora entonces al 20% de nuestra atención. ¿Sí? Pum. Entonces, vamos a aportar aquí 20%, ¿cierto? Vamos a reiniciar el cronómetro y inicio cronómetro y vamos de nuevo. ¿Sí o no? Cronómetro. Es que antes Creo que corto la atención una vez. Mira, llegó a 3.259 corriente. La corriente de partida. 3.259. En mi caso, ojo, ¿ya? No, porque estoy quemando. Y si te fijas, ojo, que empezó a bajar la corriente y mira el comportamiento. La velocidad que va pasando va aumentando, ¿sí o no? Como que está agarrando vuelo, digo, ¿cierto? Vamos a dejar el sistema hasta que más o menos se estabilice y podamos tomar unos datos
más evidentes. La primera que aparecía incorrecta. A mí no me parece que Esa es la primera, la más alta. Ah, ese bueno, aquí de. Sí, eso no me parece. ¿Cómo se le ocurre de? Buenísimo. Todavía no se estabiliza, creo que no. ¿Qué lo tenía ahora? Mira, pasó un suceso extraño. Había bajado a 1,2 la corriente y ahora va en 1,3. Como que empezó a subir un poquito ahora. Y mira, la velocidad ahora empezó a bajar. Ojo. Ojo con lo que está pasando. La potencia. ¿Lo paramos? Ah, ¿Lo paramos? ¿Pero cómo lo pusiste en la atento, atento a lo que sucede. Estamos observando. ¿Está bien? Pero ¿por qué no está midiendo la velocidad? Profe, no aparece el par ni la velocidad. ¿Cómo lo cambia ahora? En marcha. Tienen que apretar el cuadradito que aparece aquí. Ahí atrás dice marcha. Si lo apretas una vez, te cambia de detenida a marcha. Ahí mismo. Ah, ahí está. Tampoco quiero colaborar conmigo. Ya, mira, como que creo que mi sistema se estabilizó y ahora tiene 1,4 amperes. Y mira, como ya se estabilizó, yo voy a asumir que aquí ya el motor ya está funcionando ok. Voy a detener el cronómetro a los 2 minutos, es decir, a los 120 segundos. ¿Sí o no? Alcanzó una corriente de trabajo de 1.401. ¿Cierto? El voltaje, ¿cuánto fue? 26,87. ¿Sí o no? Y la potencia de entrada, en estricto rigor, en la multiplicación, subimos ahora a 37 y tanto. ¿Sí? Vamos a dejar 2 decimales nomás para la comparativa. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer ahora ya es detener el motor, ya que no lo voy a seguir utilizando. Ah, pero tengo que seguir tomando los datos, que serían 689 RPM. 689. El par fue de 0,215. La potencia es de 15.52 y el rendimiento obviamente ya lo tenía calculado. Mira, tenemos un 41,23% de rendimiento. ¿Sí o no? Ahora, creo que tengo que hacer veces la corriente nominal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es igual, ¿cierto? Voy a poner la corriente de partida dividido la corriente nominal. Y me dio 0,958. ¿Sí o no? Y ahora veces la corriente de trabajo sería es igual la corriente de partida, pero dividido con la corriente que me di después. ¿Sí o no? Y ahí tendríamos nuestros datos. Profe, ¿me puede repetir, la corriente nominal? O sea, las veces. ¿Veces corriente nominal? Es la comparación de la corriente de partida con la corriente nominal. Se divide. Se divide la de partida con la nominal. La nominal va abajo, la de partida va arriba. Después esta con esta. Y después, veces la corriente de trabajo, sería lo mismo, algo similar, solo que ahora en vez de corriente nominal uso corriente de trabajo versus corriente de partida. ¿Sí o no? Y ahí me dio 2,33 veces. Y yo de aquí, gente, aquí ya puedo sacar, solo con tirar, ya con 2 mediciones yo ya puedo sacar al tiro conclusiones. Gente, ¿en qué se diferencia una observación de una conclusión? ¿Ah? ¿Qué crees tú que diferencia una observación de una conclusión? La observación es para igual. ¿Qué? La observación es para. Algo que pudo. La observación es simplista y la otra más técnica. Exacto. La conclusión se basa en argumentos. Y los argumentos se tienen que saber justificar. ¿Se comprende eso, no? Una observación es casi una percepción, es algo que yo puedo ver. Profe, ¿podría No puedo. achicar un poco o sea, no agrandar eso, achicar ¿Eso? Sí, para los datos. Pero es que no va a haber No, después. sin la observación. Ahí sí. ¿Ah? Ahí sí. Sí. Vale, gracias. Me se ve poco en todo caso. Ahí ya no ves nada. ¿Tú saliste? No.
¿No? Ah, Pero más. debería. Porque ¿No se nunca medido no lo hizo? El voltaje medido, ¿no? O sea, velocidad medida. El del voltímetro, el medido, el que te dio el instrumento amarillo. Profe, ¿puede mostrar de nuevo para sacar veces corriente de trabajo? ¿Ese corriente? ¿La primera? ¿Esa? La segunda. La segunda. ¿La segunda? Sí. Entonces, porque. A ver, ¿por qué Eso, es la comparación entre la corriente de partida y la corriente de medida. Ahí está bien. Pero ¿qué es eso? ¿Profe, la potencia entrada se hace con la corriente partida o la corriente? Con la corriente medida de trabajo. Con la de trabajo. Sí. La potencia está. La potencia de lo que está. Y por el voltaje medido, ¿sí? Exacto. ¿Y la potencia de salida cómo se calcula? No sé cómo se calcula. La potencia está. ¿Y el No rendimiento? se ponía, ¿cómo se ponía el.? En la potencia de salida versus la potencia de entrada. La potencia de salida es la que me entrega, ¿cierto? La que entrega el dinamómetro, exacto. Con la potencia de salida, perdón. Dividido. Versus la potencia de entrada. Que no sé cómo. Sí. ¿Estamos ready? ¿Cómo se llama el rendimiento, profesor? ¿Cómo? ¿El rendimiento? ¿El rendimiento? Dividir la potencia de salida con la potencia de entrada. Y después tienes que pasarlo a porcentajes. Y eso sería por ciento de evidencia. ¿Ah? Por ciento de evidencia. Por ciento. No, de la de. Oye, el dedo, ¿no? ¿Se enojó? Sí, ¿Se fue? no le gustaba la talla. ¿Cuánto le dio? ¿Tienes Porcentaje de. que poner el botón derecho? Ah, sí, no. Ah, Aquí no tengo botón derecho y me me dijo el rendimiento, la potencia de salida versus la de entrada. dividido por la entrada. Exacto. Y por 100. Y por ciento. Me da 245. La potencia de entrada. ¿Cuánto? 245. La potencia de salida versus la de entrada. ¿No hay dividido, sí? ¿Sí es dividido? Ah, que. Pero la potencia de entrada no la calculó. Dividido. Sí, es que uno Callado por la potencia. Callado. Eso dije que sí. Ahí no se me entendió. Disculpe, Felipe. No molestes. 0,04. Entonces, ¿qué es la cuestión de esta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sacó el porcentaje de la potencia de salida, profe? ¿Cómo? La potencia de salida. La fórmula que ocupó para La hacer potencia de eléctrica que sale ahí. potencia de salida más. La entrada o la de salida. Ah, la salida es la que me dice el dinamómetro. ¿No? ¿Te sale el dato en el dinamómetro? ¿Serían los 1450 o Sí, exacto. ¿Y el rendimiento? Era la salida por la entrada. Qué terrible. ¿Pero si la tenía bien o la fórmula? ¿Seguro? Diablo. Era la potencia de salida. ¿Y porcentaje? Dividido 100. Ah, 0,0. Una observación de una conclusión, por ejemplo, que la conclusión se puede contrastar, no puede intentar justificarla. Aquí dice que, por ejemplo, la máquina no consume la consumición que que hay. Está temblando. ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos esto que pasa a ser una conclusión? Según cómo se indica el valor medido del porcentaje. ¿Sí o no? Vamos a ver el valor medido. ¿El valor medido cuánto es? 20,26, perdón, 12,13, que equivale al 10% de 120. ¿Sí o no? Ahí ya sería una conclusión. ¿Se entiende esto, no? La diferencia entre una observación y una conclusión. Claro. ¿Por qué? Porque son datos reales, factos. Compacto. ¿Sí o no?
De hecho, un dato muchas veces puede ser una conclusión per se, por sí misma. ¿Por qué? Porque, obvio, aquí no vamos a debatir si está por debajo del voltaje nominal. Te estoy diciendo que es el 10% y el 10% es menor al 100%. ¿Sí o no? O sea, aquí es la que la elegí, ahora esa observación pasa a ser relevante a una conclusión. ¿Sí o no? Porque la puedo corroborar yo, la puedo corroborar usted y la puede medir y 10.000 veces si quiere y le va a dar lo mismo. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Cómo toma más fuerza una conclusión? Ahora se vuelve evidente. ¿Por qué? Porque ahora aumentamos el voltaje, por ejemplo, ¿a cuánto? Al 20%, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Partió la máquina o no? Sí. Entonces queda refutada la observación, la conclusión. Ahora le apliqué el doble del voltaje que había aplicado antes y la máquina logró partir. ¿Sí o no? Espectacular. Yo leo esas dos conclusiones y digo, no, es ¿Contratado? Sugerente. Sugerente. ¿sí o no, gente? ¿Se va comprendiendo? Ahora, supongamos que no le creo. Ah. Vamos a ir los datos. ¿Qué me dice la corriente? Corriente nominal es 3,4. Ah, pues la corriente partida 3,26. ¿Qué conclusión puedo hacer aquí al tiro? Que cuando yo aplico el 20% del voltaje nominal, la corriente de partida no alcanza a superar la corriente nominal de la máquina. ¿Sí o no? ¿Se comprendió lo que dije? Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando aplico el 20% del voltaje nominal de la máquina, la corriente de partida no alcanza a superar la corriente nominal de la máquina. Hermoso. Contratado 2 veces. ¿Sí o no? Versus ese que dice, llega, embarado, Guerra, dice. homosexual. No. Homosexual. ¿Sí o no? No pillé la cara. Claro. Eso sí, ojo, que se demoró 120 segundos en partir la máquina. 2 minutos. Puede ser algo bueno, algo malo, subjetivo. ¿Sí o no? ¿Qué más podemos decir? Profesor, la potencia aumentó un 37,64%. Ojo, potencia de entrada, la potencia eléctrica, lo que significa para el sistema. ¿Cuál es mi otra conclusión? Que gracias a que subió la potencia eléctrica, o el desarrollo de trabajo eléctrico, ¿sí o no? También aumentó el rendimiento. Pasamos de 0 a no moverse, ¿a cuánto? A 41,23. ¿Sí o no? En mi caso pasamos a 41,23. ¿Sí o no? ¿Cuánto fue su rendimiento por allá? Kevin, Leo. No, fue 0. 55,65. ¿Cuánto? 55,65. Ya, andamos por ahí. Hoy día 41 acá. Bueno, es el Excel. La decepción. Ya. ¿Sí o no? Podemos concluir también que logramos ¿cuánto? 689 revoluciones por minuto. Mira, aquí podríamos agregar otra columna. ¿Cuál columna, profe? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar la columna de porcentaje de velocidad. ¿Sí o no? Agregamos columna y aquí poner porcentaje, velocidad alcanzada. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Comparo la velocidad dividido la velocidad nominal. Y le coloco formato en porcentaje, los decimales, ¿sí o no? Y después arrastro la fórmula hacia abajo. Alcanzamos el 38,28% de la velocidad nominal, según esto. ¿Sí o no? Alguien podrá decir que es bueno, que es malo. Por ejemplo, si comparamos el porcentaje de la fuente, estamos aplicando el 20%. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Dependiendo de qué. Es que es más que el voltaje. ¿Ah? Es más que el porcentaje del voltaje. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí. Sí, vos. Tiene mejor rendimiento, ¿no? Claro, tiene mucho Ya, rendimiento. mejor rendimiento, porque claro, aquí tú estás comparando dos datos, voltaje y rendimiento. Es Porque casi el tú doble del aplicaste, voltaje. tú aplicaste el 20% de voltaje y obtuviste un 40% de rendimiento. Entonces el negocio redondo, ¿sí o no? Contratado. Ahora alcanzaste casi un 40% de la velocidad nominal. ¿Eso es bueno o es malo? Si a mí no me interesa ir muy rápido, ¿sí o no? También es bueno.
No sé si ustedes manejan que de repente algunas máquinas, por ejemplo los vehículos tienen el modo eco. ¿Sí o no? ¿Cuál es el modo eco? Me aplico todo lo máximo y busco el mejor rendimiento en esas bajas prestaciones. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? Vista está llegando con esta información que a través de los números nosotros estamos comprobando cosas. De hecho, a mí me cargan las matemáticas, gente, me cargan la lectura. Pero si hay una cosa hermosa que tienen los números que te dan esto. De que te pueden dar una justificación. Pueden darte datos. Y con estos datos uno toma decisiones. ¿Sí o no? Ahora, otra forma hermosa que tiene el lenguaje es pasar de efectivamente no parte a máquina no consume la corriente suficiente debido a que la tensión del leidor está por debajo del voltaje. ¿Sí o no? Ahora, si tú esto lo aplicas en otras materias, como por ejemplo, es que tú eres bonita, y cambiamos a velocidad mínima, tú eres la máquina que Ya. ¿Sí o no? Tú eres la máquina que consume mi tiempo, mis pensamientos, mis horas. La que consume mi plata. La dueña de mi sueño. La dueña visual. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, gente? ¿Sí o no lo que tenemos que ir haciendo? Bien, Ahí la dejo, entonces vamos con un tercer experimento. Vamos al 30%, ¿les parece? Mira, aquí sucede un fenómeno bastante extraño. Que, por ejemplo, si yo le corto el suministro eléctrico, la máquina se demora en detener. Entonces puedes aquí apretar el botón derecho y poner parar motor. Y automáticamente, como que el software dice ya, reiniciemos. Pero una vez que se reinicia, automáticamente se apaga el dinamómetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a encender el dinamómetro. Volvemos a revisar la función y le ponemos en marcha. Ahí está. Ya. ¿Ok? ¿Qué voy a ajustar ahora? 30%. Volvemos al cronómetro, al reloj. ¿Sí o no? Vamos al cronómetro. Push. Cha. Y volvemos a iniciar el ensayo. Inicio cronómetro y inicio ensayo. Llegó hasta los 4,92. Ojo. 4,92 amperes. ¿Sí? Entonces aquí puedo bajar la fórmula del tiro acá. ¿Sí o no? Y ahí esperemos hasta que se estabilice la cosa. Pero ahí no se va a estabilizar, no le tengo. Mira, bajó a 1.16 amperes, 1.14, 1.13, 1.12, 1. No lo voy a decir. Y ahí se mantuvo. No, está obligando. Va a tener que decirlo, ¿no? Sí. 1.109. ¿Sí o no? Y creo que se estabilizó, ojo. Entonces, ¿cuánto habrá pasado? Me demoré unos segundos. 60 segundos, ¿sí o no? ¿Cuánto es la corriente de trabajo ahora? 1,109, ¿sí o no? Puedo bajar, esta fórmula ya está hecha, pasamos a 4.4, ojo ahí. ¿Qué voltaje apliqué? El 30%. ¿Cuánto equivale eso? 42.13. ¿Sí o no? La potencia, tengo la fórmula, la arrastro hacia abajo y se replica. Velocidad, ¿cuánta velocidad alcanzamos? 831 en mi caso. 831. Velocidad alcanzada. Entonces ahora replico fórmula. Después tenemos el par, que es 0.224. La potencia, 19.52. Rendimiento, la fórmula ya está hecha. ¿Cómo va a ser? ¿Sí o no? Y después ya vienen las observaciones. Profe, la fórmula de la velocidad alcanzada, ¿cuál es? Velocidad alcanzada es velocidad medida versus la velocidad nominal. Ya, gracias. ¿Sí? Ahora lo que yo quiero que ustedes hagan es, quiero escucharlos y que ustedes me digan qué datos ustedes o qué cosas observaron y qué cosas podrían decirme.
de lo que acá podemos hacer. Recuerden, la observación 1 puede ser muy corta, a secas. La observación 2 ya depurada y la tercera ya vendría siendo una conclusión. Porque caso que ¿El rendimiento demoró? ¿Cómo? ¿El rendimiento? ¿Cómo se sacaba? La potencia de la vida y la potencia de dentro de estos datos, gente, ¿qué puede por ahí observar? Dentro de lo que tenemos ahora. Que hay aumento de valores. ¿Y qué? Hay aumento de ¿Hay valores. aumento de valores? Sí. El rendimiento se mantuvo casi en el mismo. Es falso, querido compañero. Porque, por ejemplo, la corriente bajó. Falso. Ah, Pero la corriente partida aumentó. ya, pues entonces tenemos que decir que la Si a corriente- ciertos valores aumentó. Exacto. Ahí sí, ¿sí o no? Entonces ahí es cuando no, el lenguaje es muy hermoso. Porque si me dice que los valores aumentaron, asumo que todos. Pero hay uno que no subió. Entonces, por ejemplo, el tiempo tampoco subió. ¿Sí o no? Entonces, efectivamente existieron algunos valores que aumentaron su valor. ¿Sí o no? Bien, es correcto. Que la corriente de partida también aumentó. También es correcto. ¿Sí o no? ¿Cuándo esto se vuelve en conclusiones? Cuando efectivamente multiplico datos. Y cuando comparo más de un dato, queda mucho mejor ahora. ¿Por qué? Porque si te fijas, ahora las veces la corriente nominal aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque la corriente nominal, en rigor, que es la corriente de funcionamiento de la máquina, no aumentó, pero sí aumentó la corriente de partida. Entonces ahora alcanzamos un valor más alto. Conclusión, ¿qué quiere decir? Como aplicamos más voltaje, y la ley de Ohm que dice, si sube la corriente, es porque sube el voltaje. ¿Sí o no? Entonces, si subimos el voltaje, lógicamente me va a dar más corriente, entonces la corriente de partida fue mayor. Por eso subió veces la corriente. La corriente de trabajo aumentó, bajó, bajó, ¿sí o no? Por eso el número de veces corriente de trabajo aumentó, como el número de la corriente bajó, de la corriente de trabajo, ¿cierto? Pero la corriente de partida aumentó, la diferencia ahora es mayor, ¿sí o no? Puedo notar también que se demoró menos tiempo en partir. ¿Cuánto, si te fijas? La mitad del tiempo. Entonces, ¿eso es mejor o peor? Si alcanzamos una velocidad en un menor tiempo, Sería mejor. ¿ah? Sería mejor. Es mejor, porque en estricto rigor a ese fenómeno se le conoce como aceleración. ¿Sí o no? La aceleración es el tiempo que tú te demoras en alcanzar una velocidad. ¿Sí o no? ¿Cierto? Mira, vamos al siguiente ejemplo. Además que han jugado FIFA alguna vez, o PES. ¿Sí o no? A los jugadores tienen dos ítems. Uno es el de velocidad y el otro es el de aceleración. Velocidad es lo máximo que pueden llegar y la aceleración es en qué tiempo puedo llegar a esa velocidad. ¿Sí? ¿Qué me sirve? ¿Tener más velocidad o más aceleración? Va a depender, porque si el trayecto es más corto, necesito más aceleración. Pero si necesito mantener esa velocidad en un tiempo determinado, es mejor ser más veloz. Tiempo. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí el motor aceleró más rápido. ¿Sí o no? ¿Cierto? Bien. Aceleró más rápido. Desarrollamos mayor potencia, ¿sí o no? ¿Cuánto? 42.13 watts. ¿Cierto? ¿Por qué? Tiene lógica. Subimos voltaje, subimos la corriente. Entonces estamos desarrollando más potencia eléctrica. ¿Sí o no? La pregunta de rigor será, ¿cómo subió la potencia eléctrica, habrá subido la potencia mecánica? ¿Tiene lógica? Vamos a ver. ¿Subió la potencia mecánica? Sí. ¿Cierto? Entonces alguien puede decir, entonces subió el rendimiento. ¿Qué pasó ahí, señor? La nada misma. Prácticamente nada. ¿Sí o no? Un 55%. 0,50. ¿Pero qué pasó con la velocidad? ¿Cómo Si eso? subió. ¿Sí o no? ¿A alguien le bajó el rendimiento por casualidad? ¿En algún caso? No sé. Del 41 ¿Le ha pasado como a 30? Me bajó 30. ¿Bajó 30%? Sí. O sea, no, 0,30%. 0,30. O sea, en el caso del compañero, ni siquiera se mantuvo, bajó. Si te fijas aquí, anda por ahí casi, apenas subió, casi se mantuvo, ¿sí o no? De hecho, yo hice el siguiente comentario, espero que no me funden. Imagínense que el motor de corriente continua es su polola.
Ya. Usted aplicó más fuerza, digamos más voltaje, ¿cierto? Desarrolló su relación en un mayor porcentaje, ¿sí o no? ¿Sí? Eso Lo dio todo. Lo dio todo. No sé si todo, porque vamos al 30%. Ojo ahí, Verdad. sí, ojo ahí, sí, datos factos. Factos. Mucho idioma y decidió hablar con la verdad. Sí, hablo con la Sí, verdad. lógico. ¿Sí o no? ¿Ok? Bien, obtuvimos una mayor velocidad, sí, obtuvimos un mejor algo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? El rendimiento se mantuvo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si este motor fuese una mujer, aunque más le meta portaje, Falta gimnasia. no va a mejorarla. A veces pasa con algunas mujeres que tú le dedicas más tiempo, le dedican más cosas. Y aún así, la mejora no existe. No. ¿Ya? Eso. No, pero se va entendiendo que en definitiva uno con datos va en definitiva argumentando, va justificando. ¿Sí o no? Entonces, yo solo aquí hice 3 ejemplos, 3 mediciones, pero con 3 mediciones ya nos podemos dar cuenta de varias cosas. Primero, ¿qué dijimos? El rendimiento de la máquina claramente anda por ahí, por el torno de los 40%, ¿sí o no? La lógica que me dice, ya con 2 mediciones de diferencia, la tercera me dice que a lo mejor no va a aumentar tanto, va a aumentar muy poquito, ¿cierto? Si yo hago una tendencia, a lo mejor repito más veces esto, lo voy a hacer y usted verifique sus datos. Aumenté un 10% del voltaje, ¿sí o no? Pasé de 20 a 30. Uno esperaría que a lo mejor esto aumente también un 10% su velocidad, ¿sí o no? Pero aumentó el 10%. Casi, 8%. 8%. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que muchas veces la fuerza no se conlleva con la velocidad, porque son 2 cosas diferentes. ¿Sí o no? ¿Se comprende? Uno puede ser más fuerte, pero necesariamente más rápido. O uno puede ser más rápido, pero necesariamente más fuerte. ¿Sí o no? Porque son magnitudes físicas distintas. ¿Pero eso va a depender de la conexión igual o no, profe? Buena pregunta. Ahora hemos hecho solo una. Habría que verificar con las otras conexiones si pasa eso. ¿Qué tenés que hacer tú para la siguiente evaluación? Y aquí ya nos ponemos buenos. Y aquí es donde ya empiezo a trabajando y ustedes Se estresa. se estresan. ¿Por qué? Yo dije que teníamos 4 tipos de conexiones. Para el motor y para el generador existe a lo menos una más. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo van a exponer ese día? Obviamente con datos. ¿Sí? Usted me va a decir, profesor, yo detecté que en la conexión en serie alcancé la velocidad más rápido que en una conexión en paralelo. A ver, aquí les voy a dar. O sea, tirar puros factos. ¿Sí o no? Hay que tirar puros factos. Ahora, yo también entenderé que a lo mejor hay gente que con los números no se lleva, ni con las letras se lleva. Somos más de imágenes. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí, por ejemplo? Veamos una tendencia. Mira, voy a seleccionar estos datos y también los datos de, por ejemplo, porcentaje de velocidad. ¿Ya? Y voy a insertar una gráfica. La gráfica que más me agrada a mí es, por ejemplo, mira, esta está buena, la primera, la que me sugirió. Eso es lo bueno de nosotros. Esto sería un gráfico de qué cosa? De voltaje versus velocidad, ¿no? Voltaje versus velocidad. ¿Sí o no? Maldito éxito. ¿Sí? Sí, es la verdadera cuenta. Yo odio. Bien, ¿sí o no? Profe, pero ¿qué cosa es qué cosa? Y aquí uno ve, por ejemplo, el dato naranjo es la velocidad y el dato azul es el voltaje. O sea, aquí abajo tú puedes incluso modificar esto, ¿cierto? No me acuerdo cómo era, dónde se modificaba. Opciones de texto, relleno de texto, sombra, por el texto, ¿dónde se editaba esto? Con derecho, dar formato, dar serie de formatos. Botón derecho, formato de leyenda, seleccionar datos, aquí, ¿no? Sí, modificar, no. ¿Parecía el nombre? ¿Ah? ¿Me modifica? Sí, no me deja.
Pero yo no me sé. Entonces creo que era el azul, voltaje. Sí. Aceptar. Ahí sí. Espectacular. Aquí, porcentaje de velocidad. ¿No? Aceptar. Entonces, supongamos que tú, llamémoslo esto si fuese un artista, no eres un artista más visual, no comprendes ninguna ni letra, solo te expresas. Este es tu lienzo, esta es tu pintura, este es tu dibujo. Entonces, ¿qué puedes detectar aquí? Mira, que en definitiva el porcentaje, ¿cierto?, de velocidad aquí es 0. Y eso que tú aplicaste un voltaje. Entonces, ¿qué obtuviste acá? Como una reseña, que independiente que aplicaste un voltaje, no obtuviste velocidad. Entonces, el estímulo no fue necesario. ¿Qué es lo que observamos y se colocó ahí y se escribió? ¿Sí o no? Después, ¿qué pasó? Aumentamos el estímulo. ¿Cuánto? Al doble. ¿Qué sucedió? ¡Pum! Tuvimos una subida, un correntazo. ¿Sí o no? Subió ahí la velocidad. Pasamos de 0 a ¿cuánto? A una velocidad del 40%. ¿40% de qué? 40% de la velocidad nominal. ¿Sí o no? Equivale a 689 revoluciones por minuto. ¿Sí o no? Después a lo mejor alguien hubiese esperado, profe, si yo vuelvo a subir aquí un porcentaje, te fijas, esto va como en línea recta, ¿sí? La velocidad a lo mejor que se tenía que terminar acá. Pero ¿qué te dicen los factos? No es. Subimos solo un poco. ¿Sí o no? Esa es otra forma de expresar a través de imágenes, de interpretación. Entonces usted hágalo como quiera, con números, con letras, con gráficos, con las tres. Compare 2 variables, compare 3 variables, compare todas las variables, compare 1 a 1. ¿Sí? Y usted buscará la mejor forma de expresarse. Yo no le puedo decir la mejor forma, porque la mejor forma para cada uno la encontrará cada quien. Si a usted le gustaron los números, vamos con números. Si le gustaron las letras, vamos con letras. Si le gustó la imagen, vamos con imagen. Si cree que su exposición va a mejorar haciendo las tres, haga las tres. Ahora, no ponga todos los datos, porque a lo mejor si yo comparo este dato con este dato, no me entrega ninguna información relevante. ¿Sí o no? Pero si yo comparo a lo mejor el segundo dato con el tercer dato, puedo obtener una información relevante. Como por ejemplo, si comparo el par, paso de 0,21 a 0,22. Entonces a lo mejor no es tan relevante entre estas dos mediciones. Pero a lo mejor el par, si yo comparo una conexión en serie versus una conexión en paralelo, a lo mejor sí hay diferencias en el par. ¿Sí o no? Y a lo mejor ahí sí va a ser evidente comparar ese dato. ¿Se comprende? ¿Y tú tenemos que tener una graduación o normal? Es la cara, es que así. Oye, pero ojo, yo sé que hay un proyecto que. Hay un proyecto que yo sé que los tiene con harta pega. ¿El de diseño? Creo que es pero es chévere. Es de best. Eso sería porque. Sí, se han parado. Se embaló. Motor cerebral. Sí, ¿no?